Este episodio nos acompaña Lorena Villarreal de la Garza, creadora del proyecto La Magia de Transformar, un espacio que invita a dejar atrás el sufrimiento y a descubrir la vida como una maestra constante. Lorena comenzó su camino explorando la pregunta de cómo transformar las heridas en aprendizajes y cómo pasar del miedo a la confianza. De esa búsqueda nacieron talleres como aceptología, matemáticas del amor y alquimia del pensamiento, donde acompaña a quienes desean reconciliarse con su historia, sanar sus vínculos y mirar la vida con ojos nuevos. Hoy se ha convertido en una guía que comparte desde la experiencia personal y el estudio profundo herramientas prácticas para vivir con mayor conciencia y ligereza. Su mensaje nos recuerda que transformar no es luchar contra lo que ocurre, sino aprender a fluir con lo que la vida nos ofrece. Acompáñanos a conocer a Lorena Villarreal de la Garza. Bienvenida, Lore. Formalmente bienvenida y muchas gracias por estar y sobre todo por invitarnos a tu casa. Bueno, muy bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Felices. Gracias por abrirnos el espacio. Creo que es una tradición del podcast de La Gran Vida, y hacemos honor a que nosotros nos gusta discutir temas de los más variados y de gente que ha tenido una historia que contar, y eso creo que no es la excepción contigo. Muchísimas gracias, Lore, que nos abres tu casa y que nos permites estar aquí para preguntarte cosas. Y como hemos hablado, este es un foro libertario. Ok, bueno, pues Muchísimas yo gracias. feliz y gracias por la invitación. Abierta para lo que quieran preguntar. Muy bien, Zoraíta. Empezamos siempre, Lore, como esta parte que justo Oscar dice de honrar la historia y de honrar toda pues, tu vida, tu legado. Cuéntanos un poco de Lore. La pregunta que les hacemos es si alguien ve a Lore y no sabe quién es Lore, como por qué tendrían que ir con Lore, o sea, cuál es como los motivos de Lore, ¿qué es Lore? ¿Quién es Lore? ¿Quién es Lore? Bueno, toda una pregunta. Mira, Sí. yo soy originaria de Torreón. Nací en una familia muy armónica, muy funcional, muy divertida, muy amable en todos sentidos, padres muy respetuosos y muy amorosos. Entonces mi vida fue bastante agradable. Toda mi infancia, toda mi adolescencia transcurrió pues muy fácilmente, todo muy agradable, muchos hermanos, muchos primos, mucha amistad, mucha diversión. Y una niña que crece así, da por hecho como que así son las cosas, Como que ese es el mundo. como que ese es el mundo y es lo normal, porque para mí era lo normal. Mis papás se dedicaron a hacernos la vida divertida y fuimos como muy amados, muy coordinado todo. Y así nací, así pasé toda mi adolescencia también, mi infancia, y me casé muy joven, a los 20 años, pero a los 26 enviudé por primera vez. Una enfermedad fulminante, fue un poco lo que se pudo hacer, y pues lidiando con la enfermedad, yo tenía 2 niños, uno de 3 años y uno de 1, y lidiando con la enfermedad de una manera muy difícil, una persona muy joven que se iba apagando y apagando y apagando. Entonces fueron situaciones complicadas y sin embargo a mí me pareció un poco extraño si yo me asomo para ver a la Lorena de ese entonces. Yo tenía 25, 26 años y estaba lidiando con cosas fuertes, porque aparte pues los papás y todo lo que implicaba. No, todo lo que implica la muerte de un hombre joven. Claro, papá de 2 niños chiquititos. O sea, independientemente de, o sea, un hombre joven que está floreciendo, que tiene Exacto. 2 hijos chicos. Exacto. Wow. Pero yo en ese entonces, yo resolvía las cosas que la vida iba presentando, pero nunca preocupada, ni angustiada, ni sentía miedo, ni qué voy a hacer. Y a veces sentía que tenía hasta que fingir un poquito con los demás que no me vieran bien. Porque la gente esperaba que yo estuviera en el drama y la gente esperaba verme a mí. Y yo me sentía con mucho entusiasmo por la vida, a pesar de estar viviendo situaciones difíciles. En aquel entonces no lo entendía. Muchos años después vine entendiendo un poquito por qué Lorena se comportaba de esa manera. Pero llegaban mis hermanas o llegaba la gente a visitarnos y se iban llorando de la casa y yo estaba realmente chifli, chifli, cante, cante.
Y decía, a ver, esto es lo que hay. Y lo que a mí me corresponde hacer y lo que yo puede que esté en mis manos, no me limito. Y pongo todo lo que yo pueda, el 100, el 200%. Me convertí en enfermera, me convertí en doctora, me convertí en todo lo que se podía. Pero hay cosas que no están en mis manos. Hay cosas que no dependen de mí y yo siempre he sabido cómo soltarlas. Lo que existe en mis manos yo lo hago, lo que no lo suelto. ¿Esa era y la no voy a sabiduría sufrir. de Lore de 25? Esa era la sabiduría de Lore de 25. ¿Lo sabía o nada más lo vivía? Lo Porque vivía a veces... y no lo entendía yo. Correcto. Porque yo no tenía ninguna información de ningún tipo en ese entonces. Era fui una hija cuidada que pasó después al cuidado del marido, como que todo era para mí lo normal. No tenía muchas cosas en la cabeza, no tenía ningún tipo de información, pero yo creo que ya tenía un poquito el de alguna manera esa sabiduría interior. Ese despertar. Porque yo sentía que podía con eso y con más. Y que la vida no se acaba. Y que siempre hay mucho por qué sonreírle a la vida, aunque la vida no te sonríe a ti. Y así me sentía, literal. Se escucha una Lore, como dice Oscar, muy sabia, pero también muy presente, porque como estás platicando, es yo vivía lo que está hoy, soluciono lo de hoy, lo que no lo dejo ir, y ya no va a estar en mi presente porque lo voy dejando ir, ¿no? Exacto. Y aparte me enfoqué mucho en rescatar a mis hijos, rescatar su parte emocional, cuidarles el alma, cuidarles la emoción, porque pienso que tú tienes que enfocarte en lo que nace más que en lo que muere. Yo sabía que por mi esposo ya no había mucho que hacer, hacía lo que podía, pero a los que yo más tenía que cuidar eran mis hijos, que estaban muy chiquitos, y dije, yo quiero que crezcan lo más normal posible, que no se sientan inseguros ante la vida, y en eso me enfoqué, en jugar con ellos, en hacerles la vida divertida, en que vieran que todo valía la pena. Así fue mi vida, muere él, y como yo estaba muy joven, me volví a casar a los 2 años. Y ya no tengo 2, ahora ya tenía 4 hijos. Y muy lindo también todo en un principio, pero de repente otra enfermedad. Al poco tiempo de casados, tendríamos 4 años de casados, yo tenía ya 2 niños, Jimena, mi hija, era una bebé, cuando le detectan una esclerosis múltiple, que fue otra historia. Otro caminar. Ajá. Este no fue tan fulminante, fue más lento, pero fue un proceso muy desgastante que duró como 10 años, donde va de poco a poco perdiendo facultades, complicándose todo. Llega un momento en pues, que ya no pueden trabajar y que ya no puede valerse por sí mismo. Entonces yo cuidando de los 4 hijos y cuidando del marido que pesaba mucho más que los 4 hijos juntos. Y aparte trabajando porque de algo teníamos que vivir. Entonces era una situación complicada, pero yo me sentía igual. Esto es lo que hay. Capaz. Esto es lo que hay y vamos a sacarlo adelante. Y hay muchas cosas que valen la pena en la vida. Yo siempre tuve ese entusiasmo y esa alegría por vivir. Y me sentía vacunada, como si vacunada de conflictos, me sentía acolchonada, como que sí puedo. ¿Tus padres siempre estuvieron cerca? Siempre estuvieron cerca, mis padres, mis suegros, mis hermanos, la familia por todos lados. Y creo que eso me acolchonaba, porque yo nunca me sentí sola, nunca sentí que algo me rebasara, que algo no pudiera, a pesar que era una situación muy complicada porque pues era un hombre que dejó de tener facultades, entonces había que ayudarlo a bañarlo, a darle comer en la boca, a ir al baño y acostarlo y cambiarle el pañal y lavarle los dientes, y se dice fácil, pero es muy, muy complicado en un adulto. Y no fueron los 10 años iguales, porque fue un proceso paulatino. Sí, se va deteriorando de poco a poco. Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad. Sí, que te va carcomiendo y te va carcomiendo. Primero caminaba y medio torpe, y luego con bastón, y luego con andadera, y luego ya no caminaba. En silla de ruedas, y al final ya ni en silla de ruedas, la silla de ruedas ya no lo sostenía. Entonces se va haciendo cada vez más complicado. Y esto, pues, si duramos 10 años, mis hijos, mención honorífica para todos. Yo, si alguien creo que podría yo darles las medallas de honor en todo, fueron a ellos, porque hicimos un equipo para sacar las cosas y resolver la situación. ¿Tus hijos tenían el mayor 12? Pues es que esto duró 10 años. Okay. Cuando mi segundo esposo murió,
Yo tenía uno recibido, uno en carrera. No. Uno en carrera, recibido a nadie. Uno en prepa y 2 en primaria. Fueron muchos años. Empezó desde que eran chiquitos. Los dos, Jimena, mi hija, tenía 2 años cuando le detectaron la esclerosis múltiple. Realmente ella nunca tuvo un papá normal. En su mente no existe eso, porque ella no conoció a un papá normal y el tercero de mis hijos tampoco. Pero fue una situación que fuimos viviendo y yo también sentía, bueno, esto es lo que hay y con esto tenemos que hacer lo mejor que se pueda. Y hay que disfrutar de la vida y hay que echarle ganas y hay que divertirnos y hay que bailar y cantar y gozar. Y así estuvimos por años hasta que acabó muriendo ya en condiciones muy deterioradas. Como todo, se acaba complicando la situación económica, que eso agrava mucho más todo, porque pues era un hombre Cuando le sumas a la enfermedad esto que es casi inevitable, porque no importa Sí, qué no hay tan, cuentas. o sea, no hay forma de que te dé la cuenta. Oye, nada más Exacto. quiero validar tu micrófono. Sí, sí, ¿Está verde? prendido, sí, Sí. está verde. Súper. Exacto. Sí, se acaba complicando la situación económica y obviamente hace las cosas más difíciles, porque un hombre en esas condiciones pues deja de trabajar y los gastos siguen y había se 4 multiplican. hijos en casa. Y se Exacto. multiplican. Sí, claro. Exacto. Entonces, bueno, todo se complicó y como no teníamos, por decir, un enfermero que lo ayudara, pues había que ayudarlo. Y había que darle lo mejor que se pudiera y que viviera la vida lo mejor que se podía. Entonces yo me acuerdo que yo lo cargaba en la espalda porque no caminaba. Entonces lo cargaba en la espalda para llevármelo al baño y luego en la espalda para llevármelo y subirlo en la silla de ruedas. Wow. Acababa haciendo de todo. Uno no se imagina de lo que eres capaz hasta que que estás no lo frente a la enfrentas, situación. claro. Wow. Y ahí es el momento de muchas verdades. Ahí es donde te prueban tu templanza, todas esas virtudes que uno no se imagina que... Exactamente. El otro día escuché una frase que me gustó que dice, detrás de la incomodidad está la transformación. Y creo yo que esas experiencias, sobre todo la de mi segundo esposo, porque la del primero, pues realmente mis hijos eran unos chiquititos, no se acuerdan de eso. Pero la enfermedad de mi segundo esposo, la esclerosis múltiple, creo yo que como familia, y a cada uno de mis hijos en particular y a mí en lo personal, nos fortaleció muchísimo. Sí nos hizo seres más fuertes, seres más agradecidos, aprendimos a disfrutar más. Yo veo ahorita a mis hijos ya con el paso de los años, que ya todos son adultos, y los veo y digo, no serían lo que son si no hubieran vivido todo lo que vivieron. Claro. Hay una película muy, muy linda de Will Smith que se llama Belleza Colateral. No la he visto. No la han visto. Que habla justamente de eso. No importa el tamaño de la desgracia, siempre hay una belleza colateral escondida. Claro, qué lindo. Y entonces el chiste es Encontrarlo. encontrarla, que no te tires al piso. Exacto. Porque bajo ciertas circunstancias es muy fácil tirarse al piso y Claro. jugar víctima, Claro, ¿no? hacer papel de víctima o peor aún, acabar en drogas, en todo tipo Claro, de buscar una evasiones. muleta. Que, de ayuda. que es una víctima, porque al final Exactamente. el adicto termina siendo la víctima. Exactamente. Porque no lo puedo, porque Yo no lo también sé. creo que una situación difícil la puedes aprovechar para crecer o la puedes acabar usando para hundirte. En este caso, la verdad, creo que a todos nos fortaleció, hicimos una relación muy estrecha, un equipo, porque había que ayudarlo. Claro. Y había que ayudarnos los unos a los otros. Tuvimos que protegernos entre todos, los grandes a los chicos y entre todos al papá, y así estuvimos por años, hasta que, bueno, ya murió y empezó todo a ser más fácil en todos sentidos. Mis hijos ya habían crecido un poco, porque cuando murió realmente Jimena tenía 11 años, o 10, y José Luis 12, todavía eran niños. Eran niños, sí. Y bueno, así estuvimos ya con una vida un poco más relajada, porque Sí, después sí, de que sí, estás sí, sí, cargando claro. esos pesos tan pesados, llega un momento cuando la persona muere, te sientes como Como liberado. ligera. Sí. Exactamente. Que como siempre hay un ligera. dejo de culpa en la gente que no lo entiende. Pero también es una carga. Claro, Y también cuando se van agradece uno. claro. Porque no es solo para uno, también es para ellos. Claro, Sí, claro, yo creo que el tema de la muerte es un tema que confronta mucho al ser humano, porque nos lo vendieron como algo muy dramático.
y en el planeta Tierra es todo un tabú a lo mejor o un mito, pero sí le damos una carga negativa muy fuerte. La muerte es tan natural y tan hermosa como el nacimiento mismo. Sí, Y yo es- siempre les digo que Dios tiene un sentido del humor de lo más curioso, que nos regala la vida firmando la sentencia. Exacto, Porque si algo sí te va a pasar cuando naces, Es que te vas a morir. exacto. es que te vas a Pero es morir. que no podemos verlo como el fin de algo. Claro, por Es el supuesto. inicio de otra experiencia. Siempre puedes verlo de muchas maneras. Yo la muerte la veo como parte de, el cuerpo se va adaptando a tu nuevo nivel evolutivo, nivel de conciencia. En la medida en que vas aprendiendo y evolucionando y avanzando, el cuerpo se va adaptando a ese nivel. Entonces, a mí me parece que la muerte, yo la veo con mucha más naturalidad, no sé si por todo lo que vivimos, pero hay ocasiones en que la muerte es muy liberadora, tanto para la persona enferma como para los que están a su alrededor. Y en este caso así fue. Digo, finalmente, claro que puede haber algo de tristeza y lo puedes extrañar, pero sí acabó siendo muy liberador. Y bueno, finalmente, después de algunos años, decidimos venirnos a vivir a Monterrey. Yo no sabía muy bien a qué venía. Soy de las que tengo como por costumbre no decirle que no a nada. A mí, para donde me digan, yo voy. Ok. ¿Quieres? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. No me invites porque voy. No me ves porque Yo se siempre siente- digo, no me que se- invites porque voy a ir. Corro el riesgo de ir. Sí, yo siempre he sido de las de, aparte, si no sé, pues aprendo. Sí, claro. Y siempre trato como de decir que sí. Uno no sabe por dónde viene una oportunidad o una mano muy grande dirigiéndote hacia una Correcto. experiencia. Entonces, por cuestiones de mis hijos, que mi hijo mayor ya estaba viviendo en Monterrey desde hace mucho, se vino a terminar su carrera acá en el TEC y luego se quedó trabajando, creó una empresa y me decía, mamá, es que deberíamos, vénganse para que estuviéramos todos juntos. En aquel entonces, Torreón, se acordarán, porque en Monterrey también que Sí, estaba ardía. tremendamente inseguro, en el 2008, 9, 10, Sí. balaceras por todos lados, situaciones muy complicadas de inseguridad. Nos trajeron para acá, para Monterrey. Y llegas a Monterrey y es una ciudad que las personas no les interesas. No les interesa, son diferentes. Yo venía acostumbrada a una ciudad como Torreón que la gente es cálida, Sí, es que acoge. amistosa, acoge, sobre todo a los foráneos. Correcto. Y después de ser yo de allá y mis hermanas y toda la familia y toda la vida, pues eres parte de algo, perteneces a algo. Y llego aquí y te das cuenta que nadie te voltea a ver, que nadie te conoce, ni te quieren conocer. Y me empecé a sentir como transparente. Para mí fue un poco un shock, porque aparte mis hijos ya venían en secundaria, Sí, en su prepa y rollo. universidad, que ya las mamás ya no se involucran tanto como cuando son Sí, chiquitos. como cuando son Sí, sí, de sí, primaria sí. que Exacto. Estás en la etapa es la agenda de la mamá más que liberación de los también. hijos. Claro. O sea, mis hijos ya tenían sus actividades, hicieron amigos al día siguiente en el colegio, pero yo me empecé a sentir muy sola. Después de haber estado siempre Wow. acostumbrada a mucha gente a mi alrededor, llegué aquí y te das cuenta que no eres nadie. Y empecé ahí a entrar en un proceso que a la larga agradezco, que en vez de estar viendo hacia afuera, tuve que empezar a ver hacia adentro. Y tuve que empezar a caerme bien. A mirar lo que es no, que no a hay de mirar lo otra. que no veías. No hay de Exacto. otra. hay que Estamos empezar. tú y yo, así es que vámonos cayendo bien, porque es lo que hay. Esto es lo que hay. Y entonces empecé... Me encanta tu dicho. Así se O llama sea, esto. me Esto parece, es lo que hay. esto es lo que hay. Es lo que hay. Y lo que hay es que estoy sola. Yo venía viuda, no conocía a nadie. Nadie me quería conocer porque a nadie le interesa uno que viene de fuera. Con 4 hijos. Con 4 hijos que tienen sus actividades. Claro. Entonces dije, bueno, pues vámonos cayendo bien porque nada más te tienes a ti. Y nos Entonces, falta mucho tiempo. y así empecé, llegué a poner un negocio. Al poco, bueno, sería cerca de un año de haber llegado yo aquí, abrí una mueblería allá en San Pedro, en Calzada del Valle, muy grande, y eso es lo que me ocupaba. Trabajaba en la mueblería. Al poco tiempo de haber abierto la mueblería, y tenía yo creo que yo un año de haber venido a Monterrey, hice contacto con una información que se llama Escuela de Magia del Amor.
Escuela de Magia. Escuela de Magia del Amor. Es de Ok. origen colombiano. Su maestro, que ya murió, el maestro Gerardo Schmeling, colombiano, recibe toda esta información a través de sueños, Canalizada. de alguna manera. revelada. Revelada. Sí. Fue una Ok. información que se le revela a él a través de sueños. Él tiene una historia muy linda porque siendo muy joven, como a los 20 años, entró en una enfermedad que se llama Guillain-Barré, Ah, Sí, ya me claro. acuerdo. muy complicada, empezó como De parálisis. a paralizarse todo y acabó en un estado de gravedad en el hospital, donde decía no va a pasar la noche. Tenía 20, 22 años Gerardo. Y muy mal, y estuvo meses en el hospital, no murió, pero quedó prácticamente cuadripléjico. Y entonces él está en ese estado, y después de un tiempo entra en muerte clínica. Le cambiaron algo de un medicamento. Y él habla de su experiencia cuando estaba en esa En dimensión, ese estado. Ok. en ese estado, y dice que él veía el túnel de luz, que se sentía que lo atraía, se sentía que se iba dirigiendo hacia el túnel de luz. Y él dice que antes de entrar al túnel vio una figura de luz que le habló por su nombre y le dijo, te tengo una propuesta de enseñanza. Y que Gerardo le dijo, ¿pero por qué yo? Porque tu nivel de conciencia es elevado, está bien para lo que yo necesito. Y que si digo que no, no pasa nada, ya llegará otro. Es tu decisión. Nada más quiero que sepas que si decides volver, va a ser en ese cuerpo que está dañado, porque ahí está tu experiencia. Gerardo decide volver. Regresa a ese cuerpo cuadripléjico. Y así duró años, poco a poco rehabilitándose, pues con terapias y todo tipo de cosas, leyendo mucho porque no tenía mucho movimiento. Durante muchos años ya no volvió a saber nada de ese, hasta llegó a pensar que lo había como alucinado. O lo inventé, o lo imaginé, o lo fantaseé. O fue algo que se Exacto, presentó como Exacto. Ok. Pero muchos Una años fantasía. después de que él leía y leía y leía, tenía muchas pesadillas y le agobiaba mucho dormirse porque se despertaba muy angustiado y sentía que se le iba el aire, porque generalmente soñaba con que un toro negro lo iba persiguiendo por arriba de una montaña que hay en Colombia que es como espiral, y venía el toro negro y él desesperado y se despertaba con mucha angustia que ya no se quería ni dormir. Agobiado. Y empezó leyendo sobre los sueños y un día dijo, voy a enfrentar mis sueños porque yo no puedo vivir así. Total, nadie se muere en un sueño. Pues en la noche decidió, se programó, hoy voy a estar consciente y voy a hacer. Sueña que está persiguiéndolo este toro, que llega a la punta donde ya nada más tiene aquí al toro y acá el precipicio. Y decide aventarse. Y va cayendo en picada y de repente empieza a planear. Cae sentadito en un jardín, todo esto en sueños, obviamente. Claro. Y se queda sentadito y dice que en ese momento, y después de años volvió a ver a la figura de luz que había visto en su experiencia cercana a la muerte. Se le acerca y le dice, Gerardo, por fin venciste tus miedos. Wow. Ahora sí te voy a empezar a enseñar. Y por 18 años, todas las noches, Gerardo se dormía, sentía que le tocaban el hombro, se desdoblaba y se iba con su maestro a escuelas dimensionales. Su cuerpo se quedaba ahí en la cama, pero Gerardo se iba astralmente a templos de sabiduría, que existen escuelas en otras dimensiones, con maestros y con alumnos, y recibe toda esta información que después él organiza en módulos diferentes por 18 años, hasta que el maestro le dijo, ahora sí necesitas ponerte a enseñar. Y Gerardo como que dijo, no, ya no me está gustando. No era el trato. Que no era el trato. Le dijo el maestro, ¿tú crees que te dediqué 18 años para que me salgas con que no? Entonces coordina toda esta información, lo que se llama la maestría de Escuela de Magia del Amor, que son 17 módulos maravillosos, leyes universales, alquimia del pensamiento, aceptología, incondicionalidad, una forma de amar, sociología de la evolución,
talleres increíbles, extraordinarios, relaciones del amor, para saber aprender a vivir en el amor. Yo no era una mujer que anduviera en búsqueda de nada. No era de las que andaba siguiendo cursos o a ver qué libro me leo o a ver dónde aprendo algo nuevo. La verdad, no tenía esas inquietudes. ¿Cómo sí te definías? O sea, si no eras esta mujer, porque me parece que mucha gente que nos ve está igual, o sea, no busca nada. Pero sé que hay Yo algo no más. estaba buscando nada. Si no eras la persona que buscaba, eras una persona que... Trabajaba muy familiar, Okay. dedicada a mi trabajo. Yo soy de las que vivo día a día. No tengo planes para mañana ni para la semana que entra. No soy de las que... ¿Será que después, creo yo, que a lo mejor yo me casé jurando que mi primer esposo me iba a durar para toda la vida y se murió luego? Y luego me volví a casar jurando que iba a vivir juntos para siempre y se volvió a morir. Entonces yo me di cuenta que de nada te sirve planear, porque no depende de ti. Entonces yo ya no planeo. Lo que sí depende de mí, lo hago con todo mi amor, al 100%. Pero yo ya no, como bromeo, les digo a mis hermanas, yo ya no compro ni los plátanos verdes para hoy. Eso que me duren para la semana que viene. Los aguacates, olvídalo. Para hoy, porque yo no sé si mañana me los voy a comer. Nosotros somos, entre los diferentes mentores que tenemos en la gran vida, Víctor Frankl es uno de ellos. Y Víctor Frankl es súper astuto de decir, a ver, o sea, solamente tu actitud es lo que te va a definir. Cuando conocí a mi esposo actual, ahorita les platico de él, me decía, a ver, vamos platicando de nuestros planes a corto, mediano y largo plazo. Muy y yo, corporativo. ¿de qué me estás hablando? Muy corporativo, claro. Le digo, yo no tengo planes para mañana. No me hables de corto, mediano y largo plazo porque eso en mí no existe. No sé, yo era una mujer que dedicada a trabajar porque tenía una empresa grande donde trabajaba gente y demás. Era un compromiso muy familiar, como fueron mis papás con nosotros, siempre tratando de unir, convocar, divertirnos y pasarla bien y disfrutar. Básicamente, yo no tenía, no te voy a decir que fuera de las que anduviera leyendo libros, buscando un podcast como este o un curso a ver a dónde me iba a llevar, para nada. Pero mi hermana mayor sí. Esa sí andaba desde chica, todo el mundo decíamos que estaba medio loca, porque en ese entonces no entendíamos, pero era una buscadora natural. Y un día se aparece en Monterrey, ella vivía en Torreón, se aparece en Monterrey porque venía a tomar un curso con un colombiano discípulo de Gerardo Schmedling. Wow. Y entonces venía enloquecida porque lo andaba siguiendo desde no sé hace cuánto. Bueno, pues allá ella se fue y se hospeda conmigo en mi casa, yo ayudándole en lo que fuera, pero ella venía a estudiar eso. Estaba yo, fíjate cómo son las cosas, acababa de abrir mi tienda, la mueblería. Fui y compré una computadora, una laptop para mí, que me acuerdo que venía una caja de cartón y traía una cajita pegada con una cinta que era un MP3 que venía de obsequio. Era la época, estamos hablando del 2011, más o menos. Era la época de los MP3 y del iPod, donde ponías el original. El original, claro. Venía pegado un aparatito negro de la misma marca de la computadora. Que se ponía, claro. Yo lo agarré, pues como, ¿para qué quiero esto? Porque yo tenía mi iPod y me sentía la reina de los iPods. Sí. Tenía todas mis canciones organizadas por géneros y como que dije yo, ¿eso para qué lo quiero? Bueno, pues ahí lo tenía. Saqué mi computadora nueva, estaba yo muy feliz estrenando computadora cuando llega mi hermana a tomar su curso. Se va todo el día a tomarlo y en la noche llega a la mueblería, antes de que yo cerrara, con una señora que conoció en el curso y una bolsa de cartón, de esas como, no sé, de Zara, algo así, llena de CDs. Y me dijo, necesito que me hagas un favor, por piedad. Estos discos, mételos a tu computadora, cópialos, porque ya me cerraron todas las papelerías. Mañana voy a ir a comprar un disco duro para que me lo pases. Es oro molido, te lo encargo porque lo tengo que regresar. Entonces ahí estaban las dos señoras, mi hermana y la otra que yo no conocía, después la conocí muy bien. Fui metiendo, por hacerles el favor, unos discos que no sabía ni de qué eran. ¿Y los fuiste copiando a tu computadora? Los fui copiando y se quedaron en mi computadora, que tenía yo nuevecita. Le regreso todo, se va, lo entrega y listo.
Le hice el favor, compré un disco duro, le pasé, se regresa a Torreón y yo me quedo con todo ese material adentro de mi computadora, que dije, ¿y ahora para qué quiero todo eso? Estaba por empezarlo a borrar, pero aquí tenía un MP3 que no servía de nada, que me habían regalado. Y dije, a ver, voy a pasar, y le pasé algunos de los audios. Resulta que eran la misma voz de Gerardo Schmeling. Cuando él daba sus talleres, allí en Colombia. Ese es el oro molido. Es oro Claro, molido, exactamente. claro. Era él dando sus talleres, la mujer se puso viva y los empezó a grabar con esos grabadoras de lado A y lado B, Sí, sí, casetitos. con cassette. sí. Exacto. Total, agarré el MP3 y empecé a escuchar. Y como si algo me hubiera atravesado desde aquí hasta los pies, un rayo, y me convertí en una adicta de Gerardo Schmeling por años. Y empecé estudiando. Yo no tenía ni pareja ni amigos. Tenía hijos que no me pelaban mucho Y una mueblería. y una mueblería. Y tiempo. Entonces, con mi MP3, que me acompañó Sí, el chiquitingo. por años, que se me perdía y aparecía. Yo no sé ni cómo, no se le acababa la pila, se me caía y no se descomponía. Fue mi compañero. A donde iba me llevaba yo mi MP3, iba escuchando y escuchando y escuchando. Nunca pensé que yo después fuera a compartir esta información. Yo aprendí y estudiaba para mí y por mí. Pero muchas cosas me empezaron a hacer clic de una manera muy grande, como si piezas de un rompecabezas se fueran poniendo cada una en su lugar de una manera perfecta. ¿Cómo es el plan? Exacto. ¿Cómo es el plan? Porque si tú piensas esto es una coincidencia, caes en el juego de los demás. Claro, ahora ya sé yo que las coincidencias no existen, Claro. que nada es casual, que no existe nada que no sea perfectamente elaborado desde una inteligencia. Yo sé que por alguna razón me vine a Monterrey y por alguna razón me llegó esa Y información. tu historia de vida no es más que una serie de sucesos que debían de suceder, Exacto, valga la redundancia, exacto, para que estés aquí. exacto. Estuve Fantástico. estudiando y estudiando porque me pareció muy lógica y aparte muy aplicable a la vida diaria, donde te habla del amor, del respeto, de la aceptación, de cómo generar los estados de paz y cómo vivir en felicidad. Y es que yo pienso realmente, nadie nos enseña a vivir la vida y nadie nos enseña a ser seres de paz, nadie nos enseña a tener relaciones excelentes, a vivir en felicidad. En los colegios nos enseñan en mil cantidad de cosas. Bueno, el sistema educativo no es para No. eso. Nada para lo que tú acabas de decir. Nada que ver. Pero de repente te das cuenta que sí hay métodos y sí hay fórmulas. Y se puede vivir en paz total y absoluta. Y estuve yo estudiando y estudiando. Después conocí a mi tercer esposo, que es de aquí de Monterrey, que ahorita vivo feliz con él, casada por tercera vez. Pero yo estaba estudia y estudia y estudia porque me resonaba. Y entonces me convertí en una experta en la información. Nunca se me hubiera ocurrido a mí después enseñarla. Yo estudiaba exclusivamente para mí. Pero de pronto la mueblería empezó a dar un vuelco medio chistosito, porque empezó a complicarse un poco la producción. Yo estaba medio desesperada, pero llegan y me piden el local, donde llevábamos ya años. Como parte del plan, por ejemplo. Exactamente. Como parte del plan. Llegan y me piden el local. El contrato ya estaba súper vencidísimo. Y mi hijo, segundo de mis hijos, me ayudaba con la administración en ese entonces, estaba ahí conmigo. Pues me puse a buscar locales a donde mudarnos. Y si les digo que vi 20, se me hacen pocos. Traíamos a 3 personas ayudándonos. O está muy grande, o está muy chico, o está muy escondido, o está muy lejos, o no caben los muebles, o inconvenientes, inconvenientes, inconvenientes. Hasta que llegó un momento en que dije, a ver, evidentemente las cosas no están fluyendo. No están siendo ligeras. Y cuando algo no es ligero, cuando algo no fluye, ¿No es? no es. Me quedé pensando, ¿qué tengo yo como información? Cuando las cosas se bloquean, es que no corresponden. No es por ahí. Tercamente el ego quiere salirse con la suya. Y entonces como que dije, a ver, alto.
Siempre que he estudiado yo, que cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Detente. Y pregúntale al universo, porque el universo te responde. Correcto. Pregúntale. Yo ya lo tenía bien aprendido porque tenía muchos años estudiando esta información. Con tu iPod. Exactamente, en mi MP3. Tenía toda ya la información muy comprendida, muy hecha ya como Propia. Propia, Claro. exactamente. Estaba muy Y cuando encarnada. integras esas cosas se vuelven tuyas. Parte de ti. Exactamente. Y entonces dije, a ver, si las cosas no fluyen, pregúntale al universo. Y hay una ley que se llama la ley del 2, que te dice que el universo siempre tiene la respuesta al que sabe preguntar. Y te responde con un código binario, o es un sí o es un no. Tú puedes ver sí en lo que fluye y no en lo que se bloquea. Entonces, en la mañana era un martes, y en la mañana, antes de irme a trabajar, yo medito en las mañanas, y hice ni te creas que era en meditación profunda, nada más como una pequeña oración, de decir, muéstrame cuál es el camino que debo de tomar, yo estoy dispuesta. Siempre soy de padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Muéstrame, ¿dónde quieres que me coloque o dónde te puedo servir mejor? Con esa disposición al servicio. Necesito guía, necesito que me muestren el camino que debo de tomar. Así de fácil. Llego a la tienda a trabajar, abro mi computadora y lo primero que hacía siempre era meterme a revisar mis correos. Entro en Outlook a checar mis correos y me aparece así como en grande Colombia. Un mensaje de Aeroméxico, un correo de Aeroméxico sacando una promoción a vuelos a Colombia. Ya les dije que esta información es colombiana, Gerardo era de origen colombiano. Era el martes mismo. Y dije, a ver, aquí hay que ver las señales. Aquí hay un mensaje, ¿verdad? Hay que ver las señales. Bueno, llego a comer a mi casa. Me voy un ratito a acostar a una siestita para irme a trabajar de nuevo. Prendo Netflix y me aparece Colombia, un documental de la flora y la fauna y toda la diversidad de Colombia. Dije, a ver, dos en el mismo día. Apenas van unas horas de que pregunté y he recibido 2 mensajes de Colombia. Entonces llegué a mi tienda y a media tarde dije, a ver, voy a investigar. Y me puse a googlear. Nunca había checado Escuela de Magia del Amor. Yo no sabía nada ni de Gerardo, ni de nada. Pero ya habías estudiado mucho. Yo había estudiado, pero no sabía ni siquiera que era de Colombia. No, sí, ya sabía que era de Colombia. Y sabía que ya había muerto él, pero no sabía gran cosa. Me puse a checar y venían unos números de teléfono y marqué y no me contestaron. Y ya me olvidé tantito, pero ¿qué serían? 15, 20 minutos, recibo una llamada, contesto y me dice, habla Ricardo Schmelding, con quien tengo el gusto. Resulta que era un hermano de Gerardo, que fueron sus 2 hermanos, Enrique y Gerardo, se quedaron con los derechos de Escuela de Magia del Amor al morir Gerardo. Entonces le platico que yo había estado estudiando mucho y que estaba viendo, porque ya me acordé antes de hacerle la pregunta al universo, cuando andaba yo buscando locales comerciales, me dice mi hijo, mamá, cierra la tienda. No, y si cierro la tienda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Y en eso se me prende como ese foquito. Y si esto, que a mí me ha cambiado la vida, se lo cuentas al de al lado y lo ayudas a que cambie su vida, y si lo puedes compartir, pero yo traía así como, ¿y si sí? ¿Qué hago? Y fue cuando pregunté, oriéntenme. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué camino tomo? Y ahí fue cuando empecé a recibirlo de Colombia. Entonces hablo con Ricardo Schmelding y le dije que estaba pensando la posibilidad, y literal me dijo, creo que te llamamos, porque justo estábamos buscando entrar en México y necesitábamos a alguien como tú. 3 sí, el mero día. Dije, esto es, claro. Voy y cierro mi tienda. Ya tomas decisiones más segura de lo que estás haciendo. Yo también lo platicas y lo siento como desde un lugar de mucha libertad y de mucha responsabilidad, obviamente, pues. Pero ya decidí, ya cierro la tienda. Y no me quedo en el,
Cerraré la tienda, me iré, no me iré. Es O que sea, estaba fue- antes en eso de cerraré o no cerraré, hay mucha gente trabajando aquí, implica como que varias responsabilidades. Y si cierro, ¿a qué me dedico? No, pues podría hacerlo de Escuela de Magia del Amor, sí, no, ¿qué hago? Pero ya cuando sabes ver señales y te dejas guiar, la vida se va haciendo mucho más fácil en todos sentidos. Dejas de hacer resistencia y empiezas a decir, a ver, aquí Empieza a estoy, fluir. dime para dónde. Que es muy interesante, creo que no lo platicamos, pero Lore, no sé ahorita que dijo Lore que meditó esa mañana, o que medita las mañanas. Lore y yo coincidimos con Joe. Ah, en uno de Zoraíta los también retreats. es alumna de Joe Sí, Dispensa, también es de todos. Joe Dispensa. Me fui embarazada de 3 meses de plena pandemia. Entonces, ¿En serio? sí, la última vez. Bueno, Entonces también, Pero ¿ya bueno, te puedes conocías a imaginar. Joe en esto? ¿O todavía no No. conocías a Joe Dispensa? no, a Joe Todavía Dispensa lo conocí. nada del trabajo No, de no, meditación yo con de Joe este tipo. Dispensa, Ok. que ha sido, así Life como changing. me impactó cuando conocí a Gerardo Schmelling, así me impactó cuando conocí a Joe Dispensa. Ok. Para mí ha sido una revolución también, es algo que me llena por completo todas mis yo ya meditaba antes, pero no con Joe. Ahorita ya todas mis meditaciones son más con Joe, pero yo tengo como 2, 3 años de conocer a Joe. Ok. Sí. No, pues más Sí. andamos ahí. Yo ahorita estoy en los grupos de sanación cuántica. Tú no estás, ¿verdad? Luego si te interesa, me dices si te, Ok, te va. conecto. Sí, amo a Joe Dispenza. Me Ok. parece impresionante sus meditaciones. Ahorita ya estoy más involucrada con eso, pero antes he meditado con 1000 cosas. Ok. Pero bueno, ya cuando recibo esos 3 sí claros, y aparte que hablo con los hermanos y me dicen, créeme que estábamos, así como que te llamamos. Pusimos luz para que Exacto. llegaras. Claro. Entonces dije, ahora sí, ya, ni qué le pienso, se cierra la mueblería y vamos a liquidar y remates y lo que se necesite. Y aparte me dijeron, comunícate con una señora que se llama Betty Marcos, una señora de aquí de Monterrey que yo no conocía. Ella ya conocí, resulta que es la mamá de la señora que fue con Aida, mi hermana, a la Ok. tienda, que le facilitó todos los discos. Y eran personas muy involucradas con la información. Y Betty Marcos estaba tratando como de difundirlo y tenía contacto con los hermanos. Entonces cuando me dicen, comunícate con Betty, le hablo a Betty, me invitó a desayunar y me dijo así literal, yo pongo la casa, yo pongo el grupo, ¿cuándo empezamos? Espérame tantito, ¿con qué taller quieres empezar? A impartir ya. Ya. Ay, ¿Cuánto guau. tiempo necesitas? No tengo preparado ningún taller. Bueno, empezamos si quieres, ¿cómo ves leyes universales? Va, ¿cuándo? Dame 2 semanas. Muy bien, yo te pongo el grupo, yo te pongo la casa, yo me encargo de todo. Día siguiente, o sea, voy con Betty, por decirte, un lunes, ya organizando yo mi taller. El martes llega a la tienda una cliente que yo le había decorado un poco la casa. Dice que iba rumbo a su casa y dijo, ay, voy con Lore porque quiero una tela para unos cojines. Dice, yo ya estaba cerca de mi casa y no sé por qué me regresé. Llega y estoy yo con mi papelería en mi escritorio del taller de leyes universales que estaba empezando a preparar para darle en casa de Betty. Me dice, ¿qué haces con eso? Es que voy a dar un taller. Yo te pongo mi casa, yo te pongo el grupo, ¿cuándo das? Wow. Así, ¿Ya? de esas veces que vas Ya, viendo y dices, es que todo se va dando solo. Y empecé al mismo tiempo dando clases con una y dando clases con otra. Ellas, señoras de Monterrey, yo no conocía a nadie, pero ellas sí. Claro. Y empezaron moviendo gente y al mismo tiempo, aquí lunes y acá martes. Guau. Y así El empecé. mismo taller. El mismo taller. Guau. Desde ese momento empecé con las 2 así, yo te lo pongo, yo me encargo. Entonces, personas que sí estaban muy involucradas con todo, tenían muchas gentes conocidos, casotas, ponían las pantallas, ponían todo y yo llegaba a dar talleres. Y así empecé en el 2017. Ya tengo ahorita 8 años. Con Betty dejé de dar talleres cuando la pandemia y todo eso se complicó, pero en la casa de la otra señora sigo dando presencial. Y así empecé y empecé y empecé. Y las cosas, cuando las cosas son, no las tienes que presionar ni empujar. Cuando las cosas son, se dan solas. Claro. Yo sentía como si alguien te fuera abriendo el caminito, como si todo de pronto
Hace sentido. No, pero tiene que ver lo que tú solo. decías, Lore, tiene que ver con permitirte recibir, permitirte obedecer, señales, muestras, o sea, Sí, estar al porque, servicio. porque muchos Exacto. hemos experimentado eso, pero muchas veces no hemos hecho caso. O sea, Es que el ego es muy terco el ego es y tremendo. siempre se quiere salir con la suya. Pero lo dices muy bien, tú te permites fluir, te permites conectar con algo que es más grande que tú, y entonces, pues cuando te dejas guiar por este poder superior, nosotros lo llamamos así, cuando tú te dejas guiar por el poder superior, como sea que lo llames, él tiene todas las respuestas. Claro, las cosas se dan solas. Cuando tú Qué hermoso. dejas de hacerle resistencia a la vida y te pones en una disposición de fluir, de servicio, las cosas se dan. Y tú lo puedes verificar claramente, por dónde sí, por dónde no, qué fluye y qué se bloquea. Entonces yo ahorita enseño toda la maestría de Escuela de Magia del Amor, tanto en línea como presencial. Ya tengo muchos años, imparto toda esta maestría con talleres increíbles que enseñan a la gente a vivir en el amor. Aprender a vivir, o sea, como que siempre creo yo que estamos en automático, a lo tonto. No sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo en el planeta, de qué se trata la vida. No sabemos cómo relacionarnos con el entorno, ni con los demás, ni cómo ser felices, ni cómo estar en paz. Pero Hay recursos, hay recursos. hay medios. Y posibilidades. Y hay gente como tú que tiene este llamado, me queda claro que no es casualidad, ¿verdad? Tiene este llamado, que tuvo la vida que has tenido y que aún así estás haciendo este trabajo que pareciera, no sé si divino, no sé si es, Mira, para es mí, más grande que Alineado. uno. Déjame decirlo alineado. Alineado. Claro. Ajá. Para mí es la razón por la que me levanto en las mañanas. Lo que me baja de la cama es enseñar. Todos los días digo, ¿qué puedo aprender hoy y qué puedo enseñar? Porque siempre tiene que haber un equilibrio entre el aprender. Yo no puedo enseñar si no aprendo. Entonces siempre estoy trabajando en mí, buscando estar mejor yo, llegar a niveles más elevados, más profundos, demás. Pero el ver cómo le puedes dar al otro la herramienta y cómo transforma su vida es muy, muy, muy Ese es satisfactorio. uno de los Principio. pequeños placeres del terapeuta. Sí. Es decir, cuando Pequeño. empiezas... Lo que pasa es que es difícil porque lo está viviendo, lo está experimentando alguien más, ¿no? Pero cuando ves que le cae el 20, cuando ves que Sí. venía atorado con un tema y en 2 meses o en 3 meses empieza a transformar su vida desde un lugar más consciente. Es realización. La verdad es que también a uno esas cosas le hacen... Claro. Este- Yo les todo digo, este yo esfuerzo. no, o sea, yo les doy las herramientas y los acompaño en el andar, caminamos juntos, yo me voy al lado, pero solamente ustedes pueden hacer la Yo transformación. no puedo hacer por ti lo que tú tienes Nadie que puede hacer. aprender por otro. Nadie Oye, puede Lore, aprender por otro. y antes de seguir con el presente, como que me gustaría hacer un alto porque, a ver, yo quisiera como estar poniéndole notas aquí a la conversación de, rescata esto, ¿sabes? Como que me ha parecido una conversación llena de invitaciones, llena de aprendizajes, muy genuina sobre todo, y estoy segura que muchos nos vamos a identificar con procesos de tu vida. Entonces, me gustaría como preguntarte esta parte de antes de ir al futuro, si volteas con la Lore de hace 20, 15, 10 años, ¿cuál hubiera sido el consejo que le dabas? Porque seguramente muchos vamos a recibir ese consejo como muy atinado en el momento de hoy, ¿no? ¿Qué le dirías? Yo le diría, confía. Confía. Hay una fuerza infinita de amor inteligente que se encargan. Que tiene más, Sí. que sabe más Suéltate. y que puede más. Yo le diría, suéltate a la vida. Okay. Si tú pudieras hablar con esa Lore de hace 15 o 20, le dirías, Suéltate. confía y suéltate. Sin embargo, esa Lore, no ¿Qué? le hacía falta ¿Tú- que le dijera, ¿Tú- la verdad. ¿Te hubiera hecho caso? No No sé. sé, pero yo analizo a esa Lorena y digo, confiaba. oye, la situación que yo vivía era fuerte. Sí era fuerte. Estar con 2 niños chiquitos y un marido que se está muriendo. Y luego 4.
y luego 4 y lidiando con un marido enfermo. Y lo A mí no hablábamos se me ahorita. hacía fuerte, no se me hacía que no pudiera, no se me hacía que algo me rebasara, nada se me hacía dramático ni... Es lo que hay. Es lo que hay. Me encanta porque es lo que hay. Es lo que hay. Pero me quedo con la Pero- idea, súper rápido, de decir, bien, tú empezaste la conversación diciendo, yo vengo de una familia de amor, de unión. Sí, de tampoco es casual. ¿Sabes? De Entonces, ninguna manera. o sea, un poco como lo que yo escucho o quiero escuchar es, el amor trae amor. O sea, tú Sí. vienes de amor, estuviste criada y creciendo y formándote en el amor, te casas y vives en el amor y recibes estas experiencias desde ese lugar. Fíjate, estás diciendo algo muy importante, porque yo creo que la base de todo está ahí. Yo crecí con padres que sin que supieran, creo que no estaban enterados, pero tenían gran sabiduría. Nunca nos dijeron que algo no podíamos o que algo fuera peligroso. Como que no nos llenaron de miedos. No, mi papá nos decía, vive la experiencia y aprende de ella. Nunca algo que nos limitara. Y te digo porque mis hermanas son iguales. En todos, creo que todos en la casa vivimos, no nos llenaron de miedos, que eso es lo que nos lleva a Wow. vivir la vida de una manera. Yo creo que ahorita, de hecho, yo tengo talleres donde trabajo exclusivamente con los miedos y creo que es uno de los tremendos enemigos del ser humano. Es más, hay 2 enemigos del ser humano nada más, o el ego o los miedos, que operan de manera diferente porque uno es el subconsciente del cerebro y otro es el consciente, pero son los que nos limitan y los seres humanos vivimos llenos de miedos. ¿Por qué? Porque los padres se los inculcaron Sí, es y a ellos a la vez transgeneracional, sus padres, claro, y es claro. una cadenita donde se va heredando toda la ignorancia. Los padres, si tienen miedo, pues ¿qué le comparten a los hijos? El Pues los miedo, miedos. claro. Y ese a su vez a sus hijos y a sus hijos. Se vuelven tus límites, por supuesto, lo dices muy bien. Totalmente. Se hacen unas cargas ancestrales ahí muy pesadas. Y la mayoría de la gente está muy limitada por los miedos. Se llenan de traumas y de fobias que vienen del miedo también, de los 4 Claro. miedos básicos. Así lo veo yo en Escuela de Magia en Amor, que son 4 los miedos básicos: miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono y miedo a la muerte. Ok. Y esos miedos generan todo tipo de limitaciones y de traumas que cuesta mucho trabajo porque son como comportamientos automáticos. Y yo, analizando a la Lorena de ese entonces, pienso que si algo no tenía miedo, no era como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y yo no voy a poder. Realmente, y eso es cosa de los padres. Sin duda, Qué desde, regalo, desde la qué mirada regalo, energética, generas egregores, generas estos entes energéticos que Espíritus, ajá. tienes pegados a ti, ¿no? Exacto. Tú lo ves desde estos 4, bueno, imagínate estos 4 entes que estás cargando y por consumen. supuesto que te consumen cualquier idea, cualquier Claro. pensamiento y cualquier Claro. vestigio de energía que tengas para moverte va a ser consumido por Yo el creo miedo. que nunca, si en algo creo yo que de veras darles mención honorífica, sobre todo a mi papá, es que siempre confió en nosotros y siempre nos dejó tomar nuestras decisiones. Los padres, por miedo, limitan mucho a los hijos y los hacen medio inútiles y medio No, disfuncionales. o les impiden vivir experiencias que los formarían y los Exactamente. forjarían, ¿verdad? Por los miedos de los papás. Por los miedos de Correcto. los papás. Y entonces acaban limitando mucho a los hijos. Y yo creo que ahí sí, mi papá, los 2, también mi mamá, nos dieron mucha seguridad de que siempre todo está bien. Entonces, ese era mi sentir. Y creo yo que hasta la fecha siempre, yo no tenía esta información que hoy tengo, pero el saber que siempre todo está bien. Pero es como muy curioso porque hoy con esta información puedes voltear y verlos y decir, Tenía razón. gracias, o sea, gracias, porque con esto que tú hiciste, probablemente sin saberlo, yo puedo vivir Claro, toda la experiencia que tengo. Y es una forma desde sistémica de honrar a tus padres, porque finalmente, Decirles sí a lo que son. claro, Claro. Completos. sí como Claro. son, sí como fueron. Qué interesante, qué lindo. Oye, Lorena, digo, yo traía la pregunta de cómo se llamaría tu libro. Si tú pudieras voltear a ver tu vida y tuvieras que ponerle título, A mi libro personal, ajá, ¿cuál sería?
Órale, nunca me habían preguntado eso. Pensaría un libro que yo escribiera, porque de hecho escribí uno y estoy en trámites de otro y pensaba, he traído el nombre en la cabeza de La magia del amor, porque el amor produce magia. Pero un libro mío personal. Tu vida. Nosotros estamos enamorados de la vida. Uno de los valores que nosotros llevamos es que amamos la vida. No es casual, amamos la vida, Claro. respetamos la vida como es. Y no queremos que sea diferente de como es. Es lo que es. Es lo Sí, que hay. no, por eso siento como este gozo de escucharte, de decir, Sí, qué maravilla claro, por encontrar supuesto. personas que son testimonio viviente de que es como es y que eso que es no solamente es este libro o es esta historia o es esta teoría, sino es una vida en la que has vivido plenamente, disfrutado, creado hijos maravillosos, tenido, ¿sabes? Relaciones muy fructíferas, una gran vida. Sí, definitivo. Yo no le cambiaría nada a mi vida. Ningún momento se lo quitaría, ni mucho menos. Creo que todo sirve para crecer y todo te fortalece. Y creo que si yo no hubiera vivido todo lo que viví, no estaría hoy en el lugar donde me encuentro o en el momento en el que me encuentro. Que yo ahorita ya, muchos años después, pero vivo en una total paz y en un gozo permanente y profundo. Disfruto todo y cada momento. Me siento muy, muy dichosa en todo momento. Mira, algo que se me hace muy importante porque yo pienso en la Lorena de antes y yo creo que era una Lorena un poco desensibilizada. Y esa palabra cuesta trabajo de entenderla. Hay quien dice que hay quien confunde la desensibilización con ser muy frío, pero es muy diferente. Mira, una cosa es ser insensibilizado, insensible, y otra cosa es ser desensibilizado. Okay. A la vista parecerían lo mismo. Hay tres personajes que podemos decir: el insensible, el sensible y el desensibilizado. El insensible es alguien que todavía no desarrolla los sentimientos, porque no ha llegado a avanzar lo suficiente en su camino como para desarrollarlos. Podemos considerar un malo. Un malo es un insensible. Puedes meter ahí muchas personalidades, un narcisista. Sí, que todavía no tiene mucha empatía, no tiene empatía por el entorno, no, okay. por los demás. Ajá. Es un malo porque todavía no tiene ese desarrollo del sentimiento, que se adquiere un poco más adelante del camino. Entonces es un insensible. Después desarrollas el sentimiento dentro de tu camino evolutivo, desarrollas el sentimiento y es el bueno. El bueno, pues es muy sensible, tiene mucho sentimiento y ahora sufre por todo. Sufre por lo que le pasa a ti, al de al lado y al que está en una guerra. Y por lo que va a pasar. Exacto. Y por lo que sucede en todo el mundo y por lo que no ha sucedido. Ese es el sensible, que tiene un sentimiento tan desarrollado que se le conecta mucho el sufrimiento. Pero sigues avanzando en ese desarrollo y entras en el estado del desensibilizado, que yo le llamo el sabio o el justo. Es un ser con más desarrollo, más comprensión, más camino andado. Entonces vamos a suponer, vamos a llevarnos a cada uno de estos tres personajes y vamos a pararlos enfrente de un barrio de extrema pobreza. Casitas de cartón, en condiciones muy, muy pobres, muy difíciles. ¿Qué van a hacer estos tres personajes? El insensible no va a hacer nada, porque a él no le interesan los demás. Él no va a ser tocado por eso. No, él se va a dar la vuelta y va a decir: a mí qué me importa, y se va a ir. ¿Qué va a hacer el sensible? Va a sufrir con ellos. Va a sufrir. ¿Cómo es posible? ¡Qué injusticia! Se los va a llevar a su casa. Se los va a querer llevar a su casa, va a querer hacer venta de pasteles para sacar dinero, va a ver, porque le van a doler mucho y se va a ir y no va a dormir en una semana. Y va a sentir que es injusto, que pobrecitos, que no deberían de estar así. ¿Qué va a hacer el desensibilizado? Va a ser lo mismo que el insensible, pero por razones muy diferentes. Al insensible no le importan los demás, al desensibilizado, por supuesto que le importan. Ama profundamente al prójimo, pero comprende Reconoce. que cada quien está viviendo
Su proceso. Su proceso. El desensibilizado dice, ¿quién soy yo para interferir con la divina ley? Si el Padre con su infinito poder no hace nada y permite que esto suceda, ¿quién soy yo para modificar la ley divina? Y entonces, pero el desensibilizado no sufre porque ya comprende que cada quien vive lo que necesita vivir y que eso que necesita vivir lo va a llevar a crecer y a fortalecerse y que es parte de un proceso, comprende que la casualidad no existe. Y nos vemos en algún momento en el camino, probablemente. Exacto. Y que no existe la casualidad, ni la mala suerte, ni la injusticia. Existen leyes precisas y matemáticas que cada quien vive lo que tiene que vivir y eso que tiene que vivir es parte de un plan perfecto, elaborado y diseñado por las más grandes inteligencias del universo. Entonces, que no hay nada que sea malo. Puede ser malo para tu ego que no lo entiende, pero malo no es dentro del amor del Padre. Entonces, el desensibilizado no se le conecta el sentimiento porque ya tiene una comprensión. Tiene una conciencia. Tiene una conciencia, tiene una Claro. comprensión del orden Y con del una universo. confianza. Exacto. Algo muy Entonces, ese ha ido desensibilizando el sentimiento. Qué interesante punto de vista, como decimos en barras de Access, porque finalmente te da una perspectiva muy particular sobre cómo la vida es perfecta. Claro. ¿Me explico? Y me gusta cuando volteas a ver a Lore y la ves como desensibilizada, como desde esta madurez de su Conciencia. ¿no? Sí, mira, yo realmente me considero bastante desensibilizada porque no se me conecta el sentimiento fácilmente a mí desde hace mucho. Yo no soy ni llorona, ni me siento triste nunca. Nunca siento una tristeza o algo que siempre soy como muy estable. Pero es que mira, hay algo muy importante que me gustaría mencionar, la diferencia entre el sentimiento y el amor, porque los confundimos cuando son diametralmente diferentes. El sentimiento, y voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente le va a caer como un balde de agua en la cabeza, pero el sentimiento lo genera el ego. ¿Por qué? Porque el sentimiento tiene que ver con tus creencias. Tus pensamientos. Sí, según lo que tú crees, sientes. Si a ti te dijeron, esto es malo, tú lo vas a enfrentar y te vas a sentir mal. Y si te dijeron, esto es bueno, tú te vas a sentir bien ante eso. Entonces, el sentimiento viene de las creencias y las creencias son ego. Es lo que aprendiste del entorno, que no porque te lo hayan enseñado significa que es un principio de amor o de verdad. Nosotros recibimos de información del entorno que puede ser totalmente tóxica y contaminada y falsa. Entonces, tus sentimientos son generados por tus creencias. Se conectan según lo que afuera sucede. Siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos, les digo, imagínate que vamos a Costco, al departamento de las carnes. Tú tráete un regio, un mexicano, y páralo ahí. Iba a decir, delicioso, una carnita asada con mis amigos, cervecitas y tequila. Tráete uno de India y páralo en la misma carnicería. En India las vacas son sagradas. Claro. Nadie se atrevería a descuartizar una vaca. El regio va a sentir bonito y el indio va a sentir horrible. Pero si el corte es el mismo, ¿qué es lo que cambia? La creencia. La creencia de la carne, sobre la vaca. Correcto. Entonces, el sentimiento lo genera la creencia. Y la creencia puede ser falsa. Entonces, el sentimiento es lo que utilizamos los seres humanos mientras no hemos desarrollado el amor. El amor va a reemplazar al sentimiento. Pero el sentimiento tiene una dificultad que es dual. Hay sentimientos negativos y sentimientos positivos. Y eso es lo que convierte el sentimiento tan inestable. Porque basta con que suceda algo o el otro diga algo que no te gustó para que tu sentimiento se convierta en negativo. Claro. Si afuera te están diciendo cosas bonitas, sientes bonito. Pues si te dicen cosas feas, sientes feo. Entonces, no es confiable el sentimiento. No puede ser confiable algo que cambia. El amor no tiene polaridad, no tiene dualidad. El amor es un principio neutro. No hay un amor bueno y un amor malo. Claro. Correcto. Como el sentimiento. Hay un sentimiento
positivo y un sentimiento negativo. No hay amor negativo. El amor es un principio neutro del universo. Entonces nosotros confundimos los sentimientos con el amor. No, nada que ver. El amor es muy superior al sentimiento. Cuando el sentimiento se va haciendo pequeño, va creciendo el amor. Pero el amor es lo que vamos a utilizar cuando el sentimiento cuando ya empiezas a salir del ego y empiezas con la comprensión. Entonces, el amor, un desensibilizado es un ser de amor. Ya no tiene esa polaridad tan marcada que genera el sentimiento. Ya está en un estado más, porque ya comprende. Entonces, si decimos, ay, es que yo amo a mis hijos. ¿Los amas o los quieres? Porque si tú los quieres cambiar para que hagan lo que a ti te acomoda, eso no es amor, eso es sentimiento, los quieres. A lo mejor los quieres mucho. Es que amo a mi pareja. ¿Segura? ¿La amas o la quieres? Porque si tú le estás diciendo cómo se debe de comportar y que cambie para que se porte como a ti te gusta, no lo estás amando. Tú lo quieres y no es lo mismo. El amor es aceptar a los demás tal cual son. Correcto. Aunque hagan cosas con las que no estás de acuerdo. Claro. Y respetar y adaptarte y agradecer y asumir y valorar. Ahí estás amando. ¿Dirías que una vida de amor es una vida de aceptación? Totalmente. La aceptación es una de las herramientas del amor. Yo les enseño a mis alumnos 7 herramientas. Tome nota. Tome nota. Tome nota. Que Tome nota. convierten Tienes que decirlo a la cámara. Tome nota. Tome nota. Totalmente. Ay, la cámara está allá. Estaba viendo para acá. 7 herramientas que son magia. Pura magia. Okay. Llaves maestras, te abren todas las puertas. Yo les digo a mis alumnos, háganse un estuchito de herramientas imaginario y a donde vayan, porque no hay nada que se les resista una herramienta de amor. Sáquenle. Aceptación, Ok. agradecer, valorar, respetar, adaptarte, Ok. asumir y actuar. 7 llaves, 7 varitas mágicas que se convierten, hacen magia pura, porque el amor produce magia. El amor, hablando de amor, no del sentimiento. Claro. Sí, El sí. sentimiento produce problemas y produce conflictos y produce sufrimiento. El amor produce magia. Una persona que se entrena en el uso de las 7 herramientas de amor se convierte en un mago en la vida. O sea, no hay nada que se le resista a Sí, una herramienta de amor. empieza a romper sus barreras, sus límites. Exactamente. Porque una vez que entiendes cómo es que esta fuerza creadora opera, te dejas fluir, Exactamente. dejas de pelearte con la vida, dejas de querer que las cosas sean como tú quieres, Exactamente. para poder aceptar que las cosas son como son. Las cosas son como son. Y nos guste o no nos guste todos los días, las cosas suceden. Y si suceden y existen, ¿será que tienen un propósito? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Lore, te tengo que volver a preguntar. Entonces, ¿cómo se llamaría tu libro? Te estoy poniendo en un aprieto. Pero aparte a mí me vienen como algunitos. ¿Algunas ideas? Algunas A ideas ver, que me compártemelas. encantaría. Pues simplemente lo que dices, confía y suelta, es como, yo me lo llevo como Como mantra, ajá, como el suelte y confía. Suelta y confía, o sea, como que que es muy oponopono. si la vida se pone ahorita como color de hormiga, suelta y Color de confía. hormiga seremos. Sí. Sí, me explico, Mira. suelta y confía, así toca. Es lo que hay. Y como tu maestro, como A lo Gerardo, mejor eso le pondré a mi sáltale. libro. Es lo que hay, me encanta. Es lo que hay. Ah, sí, me gusta. Seguramente ese va a ser el título de este Este podcast. es lo que hay. Es lo que Es hay lo que hay. con Lorena Mira, yo Villarreal. siempre les digo a mis alumnos, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Correcto. Y haz el Y mejor gelatina de limón, y pay de claro. limón, y haz échale. un panqué de limón maravilloso y un pay de limón y haz nieve de limón. Y aparte conviértete en experta en limones. Y si mañana la vida te da mandarinas, conviértete en experta en mandarinas. Lo malo es que queremos kiwis y fresas. No, es que tienes No hay. limones. No hay. Tienes Limón es limones. lo que hay. Limón es lo que hay. Entonces hazte la reina del limón.
es lo que hay. Qué lindo. Eso le pondría. Me encanta. Oye, Me quedo con eso que hay. no sé cómo vamos de tiempo, pero ha sido una plática sensacional. Ay, sí, qué Deliciosa. delicia. De verdad, de verdad. Oye, nosotros normalmente para cerrar, ir cerrando, nosotros tenemos esta empresa que ponemos al servicio que se llama La Gran Vida. Y La Gran Vida es este esfuerzo de ayudar a las personas a desarrollarse, ¿no? Nosotros estamos genuinamente ocupados en darles herramientas de relacionamiento, en darles herramientas de crecimiento y desarrollo personal. Y por eso cuando yo te pedí este espacio, yo sabía que lo que tú hacías, discutido obviamente con Soraya, era algo que empataba completamente con la filosofía y con la forma en que nosotros vemos la vida. Y nos encanta la pregunta de si tú pudieras dirigirte a nuestro auditorio y le dijeras, ¿qué es una gran vida para Lorena? ¿Qué es ¿Qué una es una gran gran vida? vida para Lorena Villarreal? Una gran vida es saber generar tus resultados. Una gran vida es vivir en paz, en felicidad y sirviendo en amor. En amor. En amor. Mira, digo, ya no lo quiero alargar, pero No, cuando... No, puedes alargar lo que necesites. Aquí no hay límite de tiempo. Aquí Como en la lo lucha único es que libre. te dé sueño a Sin ti, límite te de quieras. tiempo. No, a mí no me da sueño y a mí me ponen a hablar y no me callo. Pero ya sabemos que a la vida venimos a aprender. De eso se trata. Es una toma constante de información. Estamos en desarrollo, es un proceso de aprendizaje. Realmente es un propósito pedagógico. Correcto. De eso se trata. Estamos tomando información, estamos aprendiendo, codificando la información. Pero ¿aprendiendo a qué? ¿De qué se trata? ¿A qué venimos a la vida? ¿Aprender qué? 3 cosas nada más. Nada más. Solamente. Otra vez. Tome nota. Aprender a amar. Aprender a amar. Pero amar, no a querer. Sí, sí, sí. No desde el ego. No desde el ego. Perdón. Aprender a amar a los demás tanto como a ti mismo. Y aprender a amarte a ti. Claro. Reconociendo quién eres, tu divinidad, tu grandeza, amarte cada célula de tu cuerpo. Y con ese mismo amor, servir a los demás. El servicio es parte del amor. Aprender a amar, aprender a ser feliz por ti mismo. No estar buscando que lo de afuera te haga feliz. Por ti mismo, internamente. Y aprender a vivir, a tener paz interna, por ti mismo. Porque si la paz viene de afuera, esa es temporal. Se va en cualquier momento. Amar, felicidad y paz. Paz, amor y felicidad. De eso se trata. Y para eso estamos tomando cuerpos y nacemos y morimos y nacemos y morimos y vivimos toda la cantidad de experiencias que estamos viviendo para desarrollar esas 3 virtudes. La virtud de la paz, la virtud del amor y la virtud de la felicidad. Pero la felicidad interna por ti mismo, no estar dependiendo No puedes de los estar demás. esperando de alguien, porque en ese momento se vuelve del ego. Se Exacto. vuelve algo que me tienen que proveer. Y entonces eres víctima. Exacto. Y lo que vemos. Y si tú es más o estás- menos como lo percibimos. Y es así. Cuando te haces responsable, Exacto. entonces puedes tener acceso a eso. Y nosotros manejamos mucho la frase de la responsabilidad, la libertad es proporcional a la responsabilidad. Entonces te haces responsable y a la medida que tomas esta responsabilidad es proporcional la libertad que te va a llegar, Claro, ¿sabes? Entonces estamos como en esta misma claro. sintonía. Pero sí, normalmente estamos buscando la felicidad afuera. Afuera, en los demás, en las situaciones, en las cosas, en los eventos. La felicidad que viene de afuera, esa es temporal. Porque se va en cualquier momento. Basta con que suceda algo con lo que no estás de acuerdo. Eso no se llama felicidad, eso es satisfacción. Claro. La felicidad es un desarrollo que tú vas construyendo en No tu puede interior, venir más que de adentro. de adentro. No puede venir más que de Y adentro. esa no se va, esa no la pierdes porque es tuya, porque tú la construiste. Y aparte, lo que a ti te hace feliz desde adentro, No me hace feliz no, a mí. seguramente es muy distinto a lo que vives feliz. Exacto. Entonces solamente puedes salir de aquí y cuando tú puedes provocarla, entenderla y abrazarla,
entonces la puedes Llegará. poner. Compartir. No, y la puedes poner para El que cualquiera servicio. que... Sí. En servicio, que nos encanta Exacto, y también una esa persona palabra. feliz es una delicia para los demás. Claro, es un imán. Es que una persona feliz, es que hay que aprender a ser feliz por ti mismo. Y fíjate bien, cuando no eres feliz por ti mismo, eres un peligro para los demás. Eres peligroso. Sí. ¿Por qué? Porque estás esperando que el otro te haga feliz y eso no se puede. Y es muy pesado para el otro. Ni tiene por qué cargar con eso, pero aparte Claro. como no va a poder, entonces lo vas a culpar porque no te hace feliz y vas a hacer papel de víctima y eres agresivo. Eres un peligro para los demás cuando Claro, no sabes ser claro. feliz por ti mismo. Yo tuve varios mentores en mi vida, pero uno de ellos era Facundo Cabral. Y Facundo Cabral era muy claro cuando decía que la felicidad es una obligación. Nunca me un vas a derecho. creer que yo estuve con Facundo Cabral, me tocó entrevistarlo. ¡Ah, qué belleza! Yo Es de mis experiencias más lindas que he Qué tenido. bella. me me tocó verlo imagino. 2 veces. En una de las veces me tocó saludarlo y bueno, o sea... Sí, era un maestro. Sabiduría de la más, ¿cómo te diré? Un maestro. De la más natural, o probablemente como esta que tenían tus papás. Sí. O sea, era un tipo, Nata. era un sabio. Entonces, sí es cierto, el que es amargado es un peligro para todos, Sí. sin duda. Entonces, No, termina. te decía, una persona que no sabe ser feliz por sí mismo, pues no tiene nada lindo que compartir con el entorno. Y andar compartiendo tus tristezas y tu amargura y tu frustración no está padre. Entonces, hay que ser feliz desde Por uno adentro. mismo. Y luego la paz. Confundimos tener paz con estar en paz. Una cosa es que como todo afuera está tranquilo, yo estoy en paz. Pero en la primera que algo se complica, ya la perdí, es que no la tenía. Esa paz venía de afuera. Eso es estar en paz. Estoy en paz mientras no suceda algo que me perturbe. Claro. Pero tener paz es un desarrollo interno. Tú la vas construyendo dentro de ti. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos. La paz es un desarrollo que tú construyes en tu interior. Entonces, aprender a ser feliz, aprender a vivir en paz y aprender a amar a los demás tanto como a ti mismo. Qué bello. Entonces, ¿cuál era tu pregunta que ya se me olvidó? Lo que pasa es que hablábamos un poquito del libro, que es una gran vida. Creo que ya no lo A platicaste. eso me refería con la gran vida. Esta es una gran vida. Muchísimas gracias por esa definición. No sé, No me puedo Sorayita. ir sin preguntarte, porque has dicho varias cosas. Es que, bueno, es que esto está muy bueno, el asunto aquí. Pero, a ver, mucha gente que nos escucha y que nos ve va a ser esta persona que tal vez nunca había escuchado de muchas de las cosas que hoy se platicaron. ¿Cuál sería como esos 5 centavos que les das? ¿Cómo empiezas? ¿Qué haces? Mira, primero que nada, no todo mundo puede empezar. Ujú. No es para todos. Ni la sabiduría ni las herramientas de amor son para todos. Y les voy a decir algo que también sé que voy a descalabrar a Tú muchos. tira el micrófono, tira la bomba. No te preocupes. Tienes que haber sufrido lo suficiente. Mm. Escuela de Magia del Amor tiene un eslogan que dice maestría en amor para aquellos que ya han sufrido lo suficiente. Cuando tú todavía no has tocado fondo, el ego quiere hacer de las suyas y salirse con la suya. Y aparte, como el ego siempre cree que él es quien sabe, los que están más son los demás, pobre de mí, yo soy una víctima, qué injusticia, y que cambie el otro para que me haga feliz a mí. Y estamos con toda esa. Mientras tú no has sufrido lo suficiente, ¿no estás listo? No te has quebrado todavía. Exacto. Hay algo que en Escuela de Magia del Amor le llamamos la ley de saturación, que básicamente consiste en tocar fondo, la noche oscura del alma. Ese momento de oscuridad que dices, yo ya no puedo más, esto no se lo deseo a nadie. Ese momento, aunque es doloroso, es muy valioso, porque ahí hay humildad. Es lo que construye. Exacto. Pero además de eso, en ese momento, tú te haces correspondiente con una nueva información. De pronto, mágicamente, que ya sabemos que nada es casual, empieza a llegarte diferentes, Claro. a lo mejor te invitan a un taller o un libro alguien te recomendó, o viste un video, un podcast como el de ustedes, mágicamente llega a tu vida una nueva información
¿Por qué? Porque ya te saturaste, ya tocaste fondo y el ego se doblegó. Ahí hay un acto de humildad, de decir, yo ya no puedo más. Entonces ahí estás reconociendo, yo ya no puedo. Sí. Yo ya no sé por dónde. Y te abres a recibir una nueva información. Entonces, en esos momentos, la vida te va a empezar a traer, te va a acercar a fuentes de sabiduría, te va a acercar a centros de sabiduría, porque ya estás listo. No significa que ya eres un sabio, pero ya estás listo. No, significa que hoy puedes ver. Sí. Exacto. Yo siempre les digo que nadie ha tenido un despertar como echándose un daiquiri en Cancún. Normalmente los que hemos tenido venimos de estos procesos. Exacto. Muchos hemos tenido nuestra noche oscura, algunos más de una. Claro. Algunos más de una. De mí no vas a estar hablando. Pero tienes toda la razón. Pero esa noche oscura no hay, es muy dolorosa, pero es muy poderosa. No, bueno, es la posibilidad de algo distinto. Normalmente los que llegamos con Joe o llegamos o sea, no es porque estábamos teniendo... Sí, teníamos ganas de meditar. No es porque teníamos, ¿no? Nosotros... No estabas echándote tu daiquiri en la playa. Nosotros hemos estado nos ha tocado, hemos participado con medicinas ancestrales en diferentes momentos y por diferentes causas. Y lo mismo, ¿no? Nadie hace esto por recreación. No. Normalmente llega uno a estos lugares porque estás en un momento de vida que te está pidiendo. Exacto. Y bueno. Buscas algo nuevo. Soltar el ego te permite abrirte a recibir lo que es. Exacto. Entonces, aunque yo quisiera, por ejemplo, me dices, ¿qué les dirías? Creo que no todo el mundo está listo para hacer un trabajo interior. No todo el mundo está listo para abrirse. Y también es lo que hay. También es lo que hay. ¿Estás de acuerdo? Y también es perfecto. También cada quien está en su momento. Nadie se va a quedar en el camino. Todos llegaremos en algún momento a convertirnos en esos radiantes seres de amor del universo para regresar a nuestro Padre, todos, en algún momento, pero cada quien a su tiempo. Sí. No hay nadie que no vaya Esta no es una carrera, yo siempre les digo, esto no es una carrera. Cada uno tiene un ritmo y uno debe respetar y honrar el ritmo de los demás y el momento en el que están. Totalmente. Cuando tú estás dormido y de pronto te despiertas, pero a tu alrededor los demás duermen, no les hagas ruido. Cierra la puerta de puntitas, salte, respeta su momento. Y cada disfruta quien tu mañana. Sí, y disfruta tu cada quien despertará cuando esté listo. Pero no todo mundo ha sufrido lo suficiente para entrar en contacto y aceptar una nueva información. Y luego ya, bueno, hay que hacer un trabajo, tienes que limpiar la mente y desaprender lo aprendido, reprogramar la mente, introducir nueva información, pero eso nadie lo hace hasta que ya pasó por esa saturación. Entonces duele, sí duele, pero va a pasar. Y cuando pase, más alto vas a volar, qué belleza, más largas vas a tener las alas, más capacidad. Y estarás listo para ver, porque sin esto no puedes. Y estará lista la información para ti. La información siempre está en este lista. confía. Exacto. Sí. Siempre, siempre la información está disponible para aquel que ya está listo para recibirla. Correcto. Claro. Pues, Lore, muchísimas gracias. Yo placer. Siempre nos duele un poquito cortar porque la verdad es que siempre las conversaciones son súper nutricias. Pero que se repita. Todo un personaje, para aquellos que no están o no han escuchado de Lore, dinos en dónde te encuentran, cómo te buscan, cómo te contactan. Sociales. Yo estoy constantemente, soy muy activa y estoy siempre dando talleres. Imparto la maestría completa de Escuela de Magia del Amor, que te digo, son estos 17 módulos. Siempre estoy dando alguno. Ahorita estoy por empezar la semana que entra uno maravilloso que se llama Asumiendo la Vida con Sabiduría, que asumir es una de las 7 herramientas de amor que les hablé, que se trata de hacerte cargo de tu vida, serte responsable de todos tus centros, dejar el papel de víctima que es tan típico en el planeta Tierra. Claro. Una maravillosa herramienta. Y siempre estoy compartiendo. Me pueden encontrar en redes sociales. Pues tengo una página web que es lorenavillarreal.mx. Ok. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook. ¿Como Lorena Villarreal o cómo estás?
creo que estoy como Lorena Villarreal de la Garza. Sí. Ok. En Ahí Instagram te también. pueden encontrar. Igual vamos a Y en dejarles las TikTok. redes. Vamos a poner las redes en TikTok también. En TikTok, en YouTube y en Facebook. Muchísimas Sí, gracias. Actividad hay, encuentran. información Fíjate hay. que tengo una comunidad de WhatsApp, que esa es más como... Más esa es la petit. que más atiendo. Pues no petit, porque son como 15,000 gentes. Pero comparto información diario. Ok. Entonces, cualquiera que es sienta. bienvenido. Están abiertos los grupos, tengo gente desde 40 países y todos los días comparto reflexiones a través de mi comunidad de WhatsApp. Entonces, no sé cómo se les podría hacer llegar, pero con que se metan a mis redes Y te manden un mensaje, claro. exactamente. Ok. Nosotros estamos en YouTube, estamos en Spotify y vamos a dejar los datos para que te puedan encontrar de manera rápida, que puedan entrar en contacto con esta información aquellos que estén listos y para aquellos que están confundidos con la información que damos aquí, no dejen de entrar a La Gran Vida, ahí van a encontrar... escribirnos. Sí, por favor, si hay algo de aquí que te llamó la atención y quieres ponerte en contacto, con muchísimo gusto nosotros te hacemos llegar los datos de Lore, o dentro de La Gran Vida puedes encontrar una serie de cursos, recursos y momentos de desarrollo personal y crecimiento. Sí. Y Soraya, agradecerte, ¿algo más? Lore, porque al principio de la conversación me venía esta frase de honrar tu trayectoria, ¿no? Y teníamos como poco contexto, pero no me queda más perfecto esto que decir que honro tu camino y honro todo lo que has vivido y elegido para llegar acá y estar impactando tantas vidas y haciendo el cambio que necesitamos. Qué lindo. Vivir en Pues en muchas este gracias. planeta. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Ha sido Gracias todo a ti. un placer platicar con ustedes. Ay, Qué muchísimas belleza. gracias. Y que no se queden solo una. Sí, Busquemos que se espacios y repita. momentos entre La Gran Vida y la magia del amor. Busquemos cómo hacemos, Claro. cómo colaboramos Colaboremos. juntos. Pues yo más que puesta. Nos Muchas encantará, gracias. nos encantará de alguna manera ver cómo construimos esta conciencia, porque creo que el mundo amerita esto. El Claro. mundo Más amor, por amerita favor. Claro, más amor. claro, amor, qué por bello. favor. Muchísimas Pues gracias. muchas gracias. Gracias. Nos vemos despedimos el de próximo. todos, que Gracias estén a muy todos. bien. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que visites nuestra página www.lagranvida.com y te inscribas al programa 40 días para una gran vida y goces de la posibilidad de cambiar tu vida para siempre. Te esperamos. Y nos vemos la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar www.lagranvida.com.